¿Cuáles crees que son los trabajos que tienen mayor riesgo de desaparecer? Trabajos donde Conoce a Jessie Shang, de 27 años, y ya cofundadora de una empresa de inteligencia artificial valuada en $1.500 millones. Su startup de Kagon impulsa conversaciones para marcas como Hertz, Duolingo y Notion. En solo 2 años, su equipo ha crecido a casi 200 personas, así que está contratando. Pero la pregunta es, ¿cómo y a quién? Estás viendo que algunas de las empresas en realidad están dejando de trabajar con las agencias que usan, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de estas empresas está haciendo eso? dentro de esas categorías que mencioné, tal vez un tercio, un tercio y un tercio. Así que está sucediendo, y tú lo ves. En este episodio, exploramos el futuro del trabajo a partir de los empleos más en riesgo en la era de la IA. Y vamos a hablar sobre nuevas trayectorias profesionales que se están abriendo y las habilidades que definirán a la próxima generación de líderes. Para las personas sin formación técnica que quieren entrar en este campo, creo que ahora es un momento ideal. Y cuando entrevistas a personas para una empresa, ¿puedes mencionar algunas habilidades que buscas? Bienvenidos a Silicon Valley Girl a todos. Jessie, fundaste una empresa que ayuda a las corporaciones a crear agentes de IA para automatizar procesos dentro de esas corporaciones. Y uno de tus clientes dijo que trabajar contigo es como tener a 65 personas trabajando en un problema en particular. ¿Lo ves como crear más oportunidades o como quitarle empleos a las personas que hacían estas tareas? Sí, claro, con gusto te doy un poco de contexto. Mencionaste el uso de agentes de IA para automatizar cosas. Nosotros nos enfocamos específicamente en conversaciones con los usuarios finales, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que trabajamos con una cadena de hoteles. Y como te puedes imaginar, muchos de los clientes que van y se hospedan en los hoteles pues tienen muchas consultas como quiero reservar una habitación, quiero cambiarme a una habitación de categoría superior o tengo preguntas sobre mis puntos de lealtad. Estas son clásicas, ya sabes, puedes pensar en ellas como consultas de atención al cliente o de soporte al cliente que llegan. Y el trabajo del agente de IA es tener una conversación con ellos. Esto puede ser por teléfono o por chat en vivo. Y el agente de IA puede tener toda la conversación. Puede que necesite buscar información sobre ti, ¿verdad? Puede que necesite averiguar cuáles han sido tus estancias anteriores, o puede que necesite saber en qué nivel de lealtad estás. Así que puede entrar y buscar información. También puede tomar acciones, así que puede ir y reservar una habitación para ti y así sucesivamente. En resumen, eso es lo que hacemos. Y esos son, ya sabes, mencionaste automatizar procesos. Eso es básicamente lo que hacemos. Se trata más de automatizar estas conversaciones. Así que volviendo a tu pregunta sobre cómo vemos la innovación y el tipo de impacto en estas organizaciones, realmente depende de lo que la organización busca obtener de los agentes de IA y diferentes organizaciones están en diferentes etapas. Algunas organizaciones están en una etapa de fuerte crecimiento, ¿verdad? Así que el agente de IA más bien potencia lo que ya hacen. No está reemplazando a nadie como tal, pero está haciendo que su operación sea mucho más rápida y que sea mucho menos intensiva operativamente para que puedan crecer, ¿verdad? Si crecieron 5 veces en el último año, tal vez no necesiten, ya sabes, multiplicar por 5 su equipo de soporte. Así que eso es una cosa que vemos. Otras organizaciones con las que hablamos están más enfocadas en la calidad de la experiencia. Tal vez simplemente no les importa el costo, así que realmente no les importa tanto el número de personas. No están, ya sabes, reemplazando a nadie. Más bien piensan, está bien, creemos que tener un agente de IA aquí hará que los clientes estén mucho más contentos con nosotros porque, ya sabes, pueden obtener respuestas al instante. Pueden obtener lo que querían, ya sabes, en unos segundos en lugar de quedarse en espera. Y eso es lo que estamos viendo. Y esos son perfiles algo diferentes. Y por supuesto también hay una tercera categoría de empresa donde tal vez solo están en modo de ahorro de costos. Entonces, lo que están usando la IA es, ya sabes, para hacer sus operaciones más eficientes y reasignar a esas personas a otros trabajos. O de manera más realista, a veces están usando agencias externas y pueden reducirlas, ¿verdad? Así que esas son las 3 categorías de empresas y estamos viendo una buena diversidad entre ellas. Sí, porque siento que cuando hablamos de los trabajos que podrían ser eliminados por la IA, hablamos primero de esos roles como el de soporte al cliente. Y es interesante escuchar que, ya sabes, cuando hablamos de salud mental, como si tuvieras una terapeuta en tu teléfono, no significa que esté reemplazando a las terapeutas, solo está haciendo que la terapia sea más accesible para todos. Pero en tu industria dijiste que estás viendo que algunas de las empresas en realidad están despidiendo, pero como a las agencias que están usando, ¿verdad? ¿Cuál crees que es el porcentaje de esas empresas? Creo que sí, o sea, dentro de esas categorías que mencioné, tal vez un tercio, un tercio y un tercio. Ok, entonces sí está pasando y tú lo ves. Sí, y creo que las agencias mismas, creo que también solo están pasando a otras cosas, ¿verdad? Entonces, digamos que operas un gran centro de llamadas con mucha gente. No creo que sea cuestión de decir, rayos, ya no hay cosas para que hagamos, solo hay otras cosas. Entonces, en lugar de manejar, ya sabes, los tipos de conversaciones de primer nivel, como reservar una habitación para mí, estás más involucrado en construir una relación con el cliente, manejando cosas más como de segundo o tercer nivel, como interacciones complejas.
y luego surgen otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, algo muy importante hoy en día es recopilar datos para la IA o hacer que las personas revisen la IA. Así que creo que simplemente la naturaleza del trabajo cambia y eso es básicamente lo que pasa cada vez que hay un gran cambio tecnológico. Creo que muchos de ustedes están escuchando esto y pensando, sí, claramente él tiene formación en ciencias de la computación. Él ha construido esta empresa y la inteligencia artificial definitivamente le está ayudando a mejorar su vida porque está creando algo que está cambiando el mundo. ¿Y qué crees que va a pasar con los trabajos de nivel inicial? Acabo de ver estas estadísticas donde hubo un 30% más de solicitudes para trabajos de nivel inicial este año y un 15% menos de vacantes en las empresas. ¿Qué crees que va a pasar? Sí, creo que las cosas que la gente termina haciendo ahora van a ser diferentes, más bien impulsadas por la IA, ¿no? Entonces, si incluso piensas en el trabajo de ingeniero de software, ha sido uno de los empleos más populares en la última década o algo así. Tenemos muchos ingenieros de software y no hay manera de que vayamos a dejar de contratar ingenieros de software pronto, porque la cantidad de software que necesitas construir es de alguna manera ilimitada. Es más como Siento que mientras más gente tienes, exactamente, ¿verdad? Mientras más personas tienes, casi que puedes llegar más rápido. Así que no es necesariamente como decir, oye, hay menos trabajos, pero la naturaleza cambia, ¿verdad? Ahora prácticamente todos nuestros ingenieros están usando mucho la inteligencia artificial en su trabajo. Y es una de esas cosas en las que es difícil cuantificar exactamente cuál es el impacto. Primero, porque empezamos la empresa después de que esa tecnología ya existía, así que siempre hemos tenido esa tecnología. Pero incluso si comparas a alguien programando solo contra alguien con un agente de inteligencia artificial, obviamente puedes notar que la IA los hace más rápidos y más productivos, pero es difícil medir el impacto. ¿cuáles son tus 3 herramientas principales para crear un agente de inteligencia artificial? Idealmente para alguien que no es técnico. Realmente no tengo opiniones fuertes sobre eso. O sea, puedo decirte lo que usamos como empresa. Entonces, en la parte de codificación tenemos, ya sabes, Cursor clásico, Cloud Code, empresas así. Lovable es bastante impresionante en términos de creación de prototipos y desarrollo de cosas. Del lado no técnico, la gente usa herramientas para tomar notas. Y ya sabes, ChatGPT en sí mismo es bastante útil solo para investigar y hacer que, ya sabes, la gente esté mejor preparada, por ejemplo, en temas de salida al mercado. Así que esas son las herramientas. En cuanto a construir agentes de IA, no creo que la persona típica vaya a construir su propio agente como tal. O sea, puedes construir uno sencillo con ChatGPT, por ejemplo. Pero la mayoría de nuestros empleados, diría yo, están usando herramientas para potenciarse en lugar de crear sus propios agentes. Entonces, ¿sientes que los negocios más pequeños, como en 2 o 3 años, si quieren un agente de IA, irían a una empresa como la tuya o seguirías trabajando con corporaciones más grandes porque esto es algo que representa un reto mayor para los pequeños negocios? Sí, interesante. Yo diría que actualmente nuestro enfoque está en las grandes organizaciones. Hay varias razones para eso, ¿no? O sea, una es que ellos tienen la escala y entonces, si piensas en la cantidad de consultas de clientes que reciben o la cantidad de solicitudes de servicio al cliente o agentes de servicio al cliente que tienen, es mucho mayor que cualquier otra cosa. Así que tiene sentido que trabajemos con estas empresas si podemos. Otra razón es que los agentes de IA todavía están, en general, en su infancia, así que todavía hay mucho por descubrir. Y debido a eso, el producto está pasando por muchísimas iteraciones. Y tiene mucho sentido iterar, ya sabes, junto a estas grandes corporaciones porque puedes desarrollar el producto en torno a ellas. Y luego, ya sabes, el camino ideal es como, bueno, una vez que el producto sea lo suficientemente maduro, tal vez entonces puedas empezar a convertirlo en un producto para clientes más pequeños. Pero creo que el problema es que, como los clientes son más pequeños, en realidad no tienes el tiempo ni la capacidad para dedicarte a desarrollar algo a su medida. Así que tienes que tener algo que ya esté más estandarizado. Así que creo que esa es la progresión ideal para los agentes de IA. Si puedes trabajar con las corporaciones más grandes, puedes trabajar con ellas de cerca y refinar el producto, y realmente descubrir qué es lo que debe incluirse y cómo crear el agente. Y luego puedes convertirlo más en un producto para los clientes más pequeños. Entonces, estás automatizando el soporte al cliente para otros, pero dentro de tu empresa, ¿cuáles son los procesos que solían existir y que ya no existen porque ahora están completamente automatizados? Lo primero que se me viene a la mente es hacer investigaciones. Entonces, digamos que estás explorando un nuevo sector y tratando de averiguar, ya sabes, cuáles son las mejores opciones para The Kagan. O estás tratando de entender para una empresa específica como, ya sabes, cuál es su historia. Así que puedes, ya sabes, puedes entenderlos bien. Así que cuando hables con ellos, puedes tener empatía. Puedes tener, ya sabes, el contexto adecuado para ellos. Y normalmente la gente tendría que pasar bastante tiempo, ya sabes, buscando cosas en Google y poniéndolas en notas o viendo videos y cosas así.
Pero sí, si usas, ya sabes, Deep Research o uno de los agentes de IA para hacer la investigación por ti, puedes tenerlo listo en unos minutos. Y también hay fuentes, así que puedes validar las cosas. Eso hace que todo sea mucho más fácil. Sí, absolutamente. ¿Cuántas personas tienes ahora en el equipo? Todavía somos menos de 200. Menos de 200. ¿Alguna vez has pasado de tener más personas a menos personas en los últimos años? No, pero solo llevamos 2 años. Entonces, solo están creciendo, ¿verdad? ¿Crees que vayan a contratar a más personas en el futuro? Por supuesto, sí, estamos contratando súper rápido en este momento y diría que uno de los cuellos de botella para el negocio es que necesitamos más personas. ¿Crees que es posible construir una empresa hoy en día sin ser técnica si quieres crear algo en el sector de la IA? Porque, ya sabes, estamos hablando de Lovable, que te permite implementar más rápido y crear MVPs. Estamos hablando de Nathan, que te permite crear agentes de IA solo con un esquema de bloques. ¿Crees que todavía tienes que ser técnica para construir una empresa de $1,000 millones o puedes ser una sola persona, ya sabes, con una buena idea y un montón de herramientas, construyendo algo que va a ayudar al mercado? No creo que tengas que ser técnico, pero creo que ser técnico ayuda mucho porque simplemente tienes mejor intuición y entiendes un poco más cómo funcionan las cosas por dentro. Y así puedes tomar mejores decisiones más rápido, diría yo. Pero sí, incluso ahora, incluso sin IA, no tienes que ser técnico. Es solo que es muy útil. Si tienes el tiempo y el interés, ¿por qué no aprenderlo? Sí, es solo que tal vez para personas que no se ven necesariamente como programadoras, pero sienten que se están perdiendo de esta gran era de cambios porque no entienden lo que está pasando. Sí, o sea, para personas sin formación técnica que quieren entrar en esto, solo sí, creo que ahora es un momento ideal. Puedes hacer mucho más de lo que podías antes. O sea, esa es parte de la razón por la que muchas de estas herramientas de programación están ganando tanta visibilidad, porque ahora hay una audiencia mucho más grande, ¿no? En vez de ser alguien súper técnico, puedes ser semi-técnico o no técnico en absoluto. Y ahora tienes una gran oportunidad de crear tus propias cosas. Me encanta eso. ¿Puedes dar algún consejo a las personas que están viendo esto y que se están graduando de la universidad? Porque tú fuiste directamente a iniciar una empresa. Era otra empresa. Era una empresa relacionada con los videojuegos. ¿Pero alguna vez has pensado algo como, no, primero debería trabajar para una empresa, ganar algo de experiencia? ¿Por qué decidiste empezar tu propio negocio de inmediato? Sí, o sea, he pensado mucho en esto porque también hemos reclutado a muchas personas recién salidas de la universidad que también estaban considerando construir su propio proyecto. Y creo que en general, si te sientes listo y tienes mucha energía y convicción para hacer tu propio proyecto, entonces hazlo. Ya sabes, va a ser bastante difícil. Yo diría que para mí fue muy difícil justo al salir de la universidad, simplemente porque no tienes suficiente intuición sobre las cosas. Pero si te sientes listo para eso y estás bien con que sea difícil y simplemente avanzar a pesar de todo, entonces sí, hazlo. Creo que a mí me encanta ver a personas que tienen esa confianza y simplemente se lanzan. Por otro lado, sí, la razón para trabajar en algún lugar sería ganar experiencia y desarrollar esa intuición. Así que si, ya sabes, trabajas en una startup, mi tesis es que si decides trabajar en una startup, lo ideal sería elegir una que ya haya encontrado su lugar en el mercado, porque de lo contrario no aprendes tanto. Si estás en etapa previa al ajuste producto-mercado, básicamente solo estás construyendo cosas, pero tal vez aprendas algunas habilidades técnicas. Realmente no aprendes mucho sobre qué deberías buscar en una empresa y cómo se ve una buena empresa, ¿sabes? Entonces, ok, te unes a una empresa que ya pasó el ajuste producto-mercado, tal vez acaba de lograrlo y las cosas están despegando y realmente están funcionando. Sí, eso puede ser muy útil porque ganas mucha intuición sobre cómo trabajar con las personas, qué tipo de perfiles necesitas. Obtienes mucha intuición sobre, ya sabes, cómo acercarte a los clientes, cómo trabajar con los clientes, cuál es la dinámica correcta que debes tener con tus clientes. Ya sabes, cómo construir productos y cómo desarrollar un producto que pueda escalar sin fallar todo el tiempo. Así que ese es el beneficio de tomar realmente la segunda ruta. Pero sí, si tienes energía, entonces definitivamente no hay nada de malo en simplemente aprender sobre la marcha. Está bien, si fueras brutalmente honesta, ¿cuáles crees que son los trabajos que tienen el mayor riesgo de desaparecer en los próximos 5 años? Quiero decir, es difícil decirlo a un nivel muy general, pero yo diría que los trabajos donde hay es como simplemente producción pura y simple, donde, por ejemplo, ahora mismo, sabes, en lo que la inteligencia artificial es realmente buena, ¿verdad? Ahora, es como escribir, ya sabes, materiales de marketing. Y si el trabajo es solo escribir materiales de marketing, entonces creo que esos trabajos son difíciles de justificar. Así que lo que pasará, creo, es que esos trabajos van a evolucionar. Como la gente suele hablar de, ya sabes, como qué trabajos está eliminando la IA, porque es fácil ver que, bueno, la IA puede hacer esto. Eso significa que ya no necesitamos humanos. Pero eso es cierto para cualquier tecnología. Cualquier tecnología que sea buena en algo, realmente ya no necesitas humanos para hacer eso. Así que el trabajo se convierte en que los humanos guíen esa tecnología.
Así que sí, o sea, un ejemplo clásico es escribir materiales de marketing o simplemente escribir cosas en general. ¿Tienes a esa persona en tu equipo o es como un mercadólogo? Sí, tenemos un equipo de marketing y ellos usan IA, ¿verdad? Pero ya no hay necesidad de alguien que solo escriba textos. Escritor, ya sabes. Tener a alguien que controle la IA que escribe los textos, ¿verdad? Entonces, lo mismo con lo que estamos haciendo, como cuando pensamos en, ya sabes, servicio al cliente o experiencia del cliente, no necesariamente necesitas personas para, ya sabes, manejar preguntas como ¿cómo restablezco mi contraseña? Puedes tener personas que puedan trabajar en preguntas más difíciles de mayor nivel o que gestionen la IA que, ya sabes, resuelve esas preguntas. Y entonces, para nosotros, lo que estamos viendo en realidad con muchos de nuestros clientes, es que las personas evolucionan hacia nuevos roles que son mucho más emocionantes. Así que podría ser como que ahora existe este concepto de arquitecto conversacional o arquitecto de IA. Y todo su trabajo es usar The Kagon para diseñar la manera en que su IA debe comportarse. Y ya sabes, eso requiere un conjunto de habilidades un poco diferente. Tienes que ser bastante bueno razonando, tienes que ser bastante bueno comunicándote, porque así es como le comunicas a la IA, como, ya sabes, responder algo. ¿Y esas personas eran de soporte al cliente antes? Sí, así que antes eran como, ya sabes, gerentes de experiencia del cliente, o estaban a cargo de su base de conocimientos original, o estaban a cargo de los chatbots antiguos. Y entonces sus roles también han evolucionado, ¿verdad? Así que una gran parte de Decagon es darles herramientas a esas personas. Y por eso tenemos un gran enfoque en la capacitación de clientes. Tenemos un programa que llamamos Decagon University, que los lleva al siguiente nivel en la nueva era de la inteligencia artificial. Y el beneficio es que ahora puedes atraer a estas personas que estaban muy interesadas en esto, pero les hemos dado un camino mucho más sencillo para descubrir, ok, así es como desarrollas intuición sobre la inteligencia artificial, así es como los uso. Y ahora son mucho más efectivos en sus trabajos porque ahora están a cargo de la inteligencia artificial, la diseñan, la aprovechan, revisan las respuestas y descubren cómo mejorarla. Entonces, Jesse es un empleador, ¿verdad? Está contratando personas en el mundo actual de la inteligencia artificial. Y de nuevo, hemos visto las estadísticas. La inteligencia artificial está reemplazando a las personas. Ya no hay más empleos, bla, bla, bla. Pero él sigue contratando. Su empresa sigue creciendo. Necesita más trabajadores altamente calificados. La pregunta que quiero hacerle es, ¿qué buscan empleadores como él en los candidatos en el mercado actual? ¿Qué habilidades son críticas? ¿Cómo destacas? Vamos a profundizar en lo que realmente se necesita para ser parte de una startup de alto crecimiento. Y cuando entrevistas a personas para una empresa, ¿puedes mencionar algunas habilidades que buscas? No necesariamente técnicas, pero tal vez sus rasgos personales que les ayudarán a pasar de ser solo soporte al cliente a, ya sabes, gerente de IA. Sí, o sea, primero tienes que ser bastante analítico porque debes ser capaz de descomponer algo en pasos, ¿verdad? Así que una gran parte de las personas que usan Decagon es, vi esta conversación que pudo haber sido mejor. ¿Cómo averiguo cómo actualizar la IA para que pueda manejar mejor este tipo de conversaciones en el futuro? Y eso implica, bueno, necesito analizar la conversación. Y tenemos muchas herramientas aquí que les ayudan, como por ejemplo este mensaje. Aquí está cómo la IA obtuvo este mensaje. Aquí está el razonamiento. Aquí está el paso que tomó. Aquí está el conocimiento que utilizó. Así que alguien que realmente pueda analizar eso con claridad va a ser muy efectivo en esto. Y la otra característica que diría es sobre la comunicación. Así como ahora nos comunicamos con compañeros de trabajo, en el futuro tendrás estos agentes de IA. Y una de las áreas en las que hemos sido pioneros hasta ahora es, por ejemplo, cómo te comunicas con el agente de IA para enseñarle cosas nuevas. Y la forma en que lo hacemos en Decagon es a través del lenguaje natural, como el inglés sencillo. Así que alguien que es muy bueno comunicándose puede escribir instrucciones para que la IA las siga de una manera muy, muy clara. Mientras que alguien que tal vez no sea tan bueno comunicándose podría escribirlo, pero entonces la IA podría confundirse porque dos de los pasos se contradicen entre sí o algo así. Así que yo pondría eso dentro de las habilidades de comunicación. Es como habilidades analíticas y de comunicación. Sí, me encanta. Has estado haciendo esto durante 2 años. ¿Cómo encontraste inicialmente el problema y qué te hizo seguir con él? Porque hay muchísimos problemas que se podrían resolver con IA. Encontramos el problema principalmente hablando con los clientes. Así que todo nuestro enfoque para desarrollar el producto y decidir qué hacer es estar súper cerca de nuestros clientes. Entonces tenías a tus cofundadores. Dijiste, vamos a empezar algo. Y lo primero que iban a hacer era simplemente hablar con los clientes, ¿verdad? Averiguar. Sí, entonces Ashwin, mi cofundador, y yo, ambos habíamos iniciado empresas antes y tuvimos resultados razonables, pero todos fueron como una montaña rusa. Y muchas de las razones por las que hay altibajos en el camino de una startup, especialmente en los primeros días, es que estás construyendo algo y trabajando muy duro, pero luego te das cuenta de que no hay mercado para eso, o a los clientes realmente no les importa tanto, o no van a pagar por ello.
Así que creo que simplemente nos volvimos mucho mejores en ese proceso y en hablar con los clientes y realmente descubrir cuál es la realidad detrás de lo que realmente les importa. Y en este caso era, ya sabes, inteligencia artificial conversacional, servicio al cliente. Y la gente tiene muchísimas personas en su equipo o una especie de agencia externa que hace esto y ven muchas oportunidades. Y la parte buena de lo que estamos construyendo es que es muy cuantificable, ¿sabes? Puedes medir que también lo estás haciendo. Puedes ver cuál fue el impacto en mi negocio. Tú te enfocaste específicamente en B2B, ¿verdad? Desde el principio, porque no es como si estuvieras hablando con diferentes personas. Sí, Principalmente hablábamos con grandes empresas, sí. porque querías entrar en B2B, ¿verdad? Sí, o sea, fue una decisión consciente, supongo. Mi primera empresa era una empresa B2C y quería probar algo diferente. Y además, creo que es mucho más fácil entender el modelo B2B. En B2C hay mucho más de intuición, ya sabes, hacer experimentos. Y siento que el levantamiento de capital y todo eso, la previsibilidad de un negocio B2B es mucho mejor. Sí, Por supuesto, mucho más fácil. sí, gracias. ¿Puedes dar un consejo a todos los que están viendo y quieren iniciar una empresa en IA? Bueno, una es que tienes que encontrar tu propio camino, porque una de las cosas en las que creo es que en realidad es muy fácil enfocarse demasiado en lo que han hecho otras personas. Y eso podría no funcionar para ti porque otras personas tienen diferentes fortalezas y diferentes circunstancias también, y puede que esas no sean obvias, por cierto, cuando lo escuchas por primera vez. Así que creo que cuando eres joven tienes la tendencia de leer estos artículos o escuchar podcasts o lo que sea sobre otros fundadores y piensas, está bien, solo voy a hacer eso porque eso fue lo que funcionó. Pero diferentes personas tienen diferentes fortalezas, ¿verdad? Por ejemplo, Ashwin y yo tenemos diferentes fortalezas, ya sabes, comparados con otros fundadores, pero también entre nosotros. Así que tienes que descubrir qué es lo que funciona para ti. Eso probablemente es lo más importante. No te enfoques demasiado en lo que escuchas y solo trata de reflexionar e identificar en qué eres bueno. Y bueno, también puedes aprender de las historias de otras personas. Quiero decir, nuestra historia, creo que probablemente la mayor lección es que tienes que pasar la primera etapa de tu proceso de construir una empresa reuniendo la mayor cantidad de señales posible. Y todo se trata realmente de obtener señales sobre qué construir y qué es útil. En cosas B2B, como la señal más pura es, estás generando ingresos, o sea, la gente te está pagando, porque si no lo hacen, entonces lo que estás haciendo realmente es útil, o sea, no necesariamente siempre es así, pero quieres obtener la mayor cantidad de señales posible. Y creo que esa fue básicamente nuestra lección. Así que para otras personas que están construyendo negocios B2B, probablemente sugeriría, de nuevo, que encuentren su propio camino, pero yo sugeriría que realmente no intenten construir cosas primero. Deberías pasar tiempo hablando con los clientes y no solo hablando con ellos. Deberías realmente idear un plan de acción para cómo llevar una conversación con un cliente y profundizar en lo que están dispuestos a pagar, cómo piensan sobre el retorno de inversión, cómo toman decisiones. Y una vez que tengas suficientes datos ahí, entonces realmente puedes descubrir qué deberías construir. ¿Realmente les pediste que pagaran cuando tenías esas conversaciones? Sí, por supuesto. Entonces, ¿les dijiste algo como, si vamos a construir esto, o les pediste que ingresaran su tarjeta sin tener un producto? No, no creo que la gente pagaría. Bueno, a veces sí lo harían, como cuando te ponen en la lista de espera. Sí. Tal vez, o sea, sí, eso es como un tipo de señal, pero quieres, sí, o sea, tal vez, sí, tal vez solo tienes una conversación con alguien. Ellos dicen, caray, lo necesito tanto que te pago ahora mismo. Sí, eso estaría bien. Creo que no hay manera de que eso pase en un trato grande. Simplemente no es así como las empresas toman decisiones. Pero sí, si al menos puedes lograr que se comprometan, que digan, oye, si entregas esto, esto valdría tanto para nosotros y realmente le asignan un número. Ese es como el primer paso, ¿no? Y el segundo paso es, bueno, ¿cómo justificas eso? O sea, ¿quién necesita tomar la decisión? ¿De qué presupuesto va a salir? Es el clásico proceso de descubrimiento. Por eso creo que ser fundador en etapas tempranas se parece mucho a las ventas. Hay muchísimos paralelismos. Las ventas se tratan principalmente de si puedes relacionarte con el cliente, si realmente puedes ponerte en su lugar y entender cómo toman decisiones, qué es importante, cuáles son las compensaciones, cómo estoy viendo a estos proveedores con los que estoy hablando. Y si puedes hacer eso bien, entonces, en mi opinión, eso es lo que generalmente hace a un buen vendedor. Y eso es lo que también hace a un buen fundador. Me encanta. Así que mis conclusiones clave, aprende a vender, aprende a programar, aprende a comunicarte con las personas y con la inteligencia artificial. Me encanta eso. Muchas gracias, Jesse. Sí, gracias por invitarme. Muy informativo para todos los que están empezando un negocio.